Estamos aquí con Miguel España, él es sociólogo, docente universitario, y vamos a estar hablando de traumas psicosociales de los niños, sobre todo pues en esta crisis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, nos podría hablar entonces más o menos, entrando al tema, cuáles son los traumas que podíamos identificar en estos momentos, en la actualidad, en los niños. Muy bien, debemos de partir de un elemento fundamental que es un enfoque de derecho. El Estado de Nicaragua es tutelar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. El Código de la Niñez y de la Adolescencia no está vinculado a la Convención de los Derechos del Niño y de las Niñas y entonces el Estado de Nicaragua está llamado a través de a ser signatario de esta convención, sí, de resguardar de estos derechos de los niños y las niñas como sujetos sociales y de derechos. O sea, sí, los niños y las niñas a veces, por la cultura nicaragüense, no son tratados como sujetos de derecho, sí, sino como objeto de un modelo de crianza muchas veces adultista, machista, ajá, patriarcal se dice. Entonces, donde los niños y las niñas se ven como objeto en el proceso educativo. Entonces, pero el Estado de Nicaragua está llamado, y las familias en particular están llamadas a brindarle protección a los niños y las niñas desde el hogar. El artículo 19 del Código de la Niñez dice que el Estado brindará especial atención a los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en situación de peligro, riesgo psicológico y social o material. O sea, las familias están llamadas a cuidar, a velar por el buen desarrollo de los niños y las niñas a través de modelos de crianza que deben de ser dialógicas, o sea, que deben de promover el diálogo, el autodescubrimiento de los niños y las niñas para desarrollar todas sus potencialidades como seres humanos, como futuros profesionales y padres de familia. Pero a la par también el Estado es tutelar de los derechos de los niños y las niñas ante, dice aquí, situaciones de peligro y riesgos psicológicos y sociales. Eso es importantísimo tomarlo en consideración. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que usted recomienda como sociólogo en estos momentos? Bueno, el Estado de Nicaragua tiene algunas cartillas que trabajan para fortalecer los lazos de la familia y la comunidad. Está, por ejemplo, la cartilla Amor a los más chiquitos, por ejemplo, o algunas cartillas que trabajan el tema de las familias, ¿no? Para fortalecer los lazos familiares, y eso se ha venido trabajando desde hace ya algunos años para fortalecer esas áreas muy importantes. Pero ahora, eso se ha venido trabajando, pero el asunto está, la pregunta que puede ser, digamos, problematizadora en este momento es, ¿qué pasa entonces después de la crisis o durante la crisis y los efectos de la crisis de abril del 2018 que estamos viviendo en Nicaragua? Ajá. Eso es una pregunta fundamental. Claro. Entonces, según CODENI, ¿no?, que es la coordinadora de los derechos de la niñez en Nicaragua, dice que producto de la crisis en Nicaragua, 29 niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en Nicaragua. Producto de la crisis, 29 y un sinnúmero de niños, bueno, realmente todos los niños y niñas de Nicaragua se vieron indirectamente también afectados por esta crisis, producto del miedo, producto de la inseguridad que se generó y se desató, y que esta inseguridad y estos temores obviamente van a repercutir en el desarrollo integral de la niñez, porque parte del desarrollo integral no solo es darle comida a los niños y niñas, por ejemplo, a los adolescentes, sino es darle afecto, darle un ambiente seguro, ¿no?, brindarle seguridad psicológica, social, económica, afectiva a la niñez y a la adolescencia. Seguridad que fue rota, quebrada por toda esta crisis que se ha generado en Nicaragua, pero que esto obviamente tiene fuertes consecuencias. Van a tener unos super traumas para la niñez. Entonces de ahí es que vienen algunos elementos que sería interesante destacar. Dicen algunos especialistas, no, que los traumas generan problemas neurológicos, problemas endocrínicos, o sea, problemas en la autogeneración y regulación del sistema vivo del niño, sus órganos, él como ser vivo, como ser biológico. Entonces, los traumas lo que hacen es
cortar los procesos, por ejemplo, de producción hormonal, de producción, digamos, de neuroquímicos cerebrales y o sea, cómo los traumas cortan, fracturan el proceso de reproducción natural en el organismo de los niños y las niñas, provocando que esto tenga efectos negativos en sus comportamientos en las niñas. Por ejemplo, los niños que se ven expuestos a crisis profundas y a violencia, por ejemplo, básico, 1, no tienen el mismo rendimiento en el colegio, por ejemplo. 2, pesadilla y terror en la noche, por ejemplo. 3, no pueden ir a clase con seguridad y el ambiente, por lo general, como no es propicio y no genera seguridad, entonces provoca que se den ciertos fenómenos en el comportamiento de la niñez, pero que estos fenómenos quisiera yo decir lo siguiente, de que tiene un efecto poderoso, no solo inmediato, sino que debemos de entender el tema de la inseguridad psicológica, social, política, jurídica en Nicaragua como un problema de salud pública que va a tener consecuencias a largo plazo en Nicaragua. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Algunos especialistas, por ejemplo, como Hillinger y el propio doctor Dubois, 2 grandes especialistas, nos plantean cómo los traumas psicológicos alteran las relaciones no solo familiares, sino sociales. Cuando un miembro de la familia ya, digamos, se fue, un papá, producto de la crisis, tuvo que emigrar. Eso, el impacto que tiene en la niñez psicológico, va a afectar en su desarrollo, pero no solo en el tema de que no va a poder dormir el niño o la niña, o la falta de apetito, o el bajo rendimiento escolar, sino como esto se va a convertir paulatinamente en un hábito, un comportamiento que se va a genetizar, dicen algunos. O sea, esto significa que estos traumas, además de tener un impacto inmediato, va a tener un impacto en el desarrollo de la niñez a tal grado de que puede generar en comportamientos neuróticos, ¿ya? Anomia social y de no poder relacionarse coherentemente con su medio, lo que va a provocar que posiblemente como efecto se eleven los índices de suicidio, los índices de violencia, y esto se reproduzca en la vida adulta de estos niños en su momento. Bueno, estamos claros de todo el impacto social, psicológico que van a tener las futuras generaciones que vivieron esto. Sí, solo una Pero cosa, sí, ¿cuáles son las soluciones a esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? ¿Qué tiene que hacer el gobierno y todos los que trabajan con la niñez? Muy bien, existe una cuestión. Ante esta situación, hay, como dije, los traumas, dolores y sufrimientos que vive la niñez en Nicaragua y toda la sociedad nicaragüense, no hay que verlo solo en el marco de los acontecimientos de abril, sino que la historia de Nicaragua está marcada por el dolor y el sufrimiento. Y esto nunca hemos pasado, la sociedad nicaragüense, por un proceso terapéutico social. Eso es lo que usted propondría, un proceso terapéutico social, sí, a nivel de sanación nacional. Sí, a nivel, sí, por ejemplo, después de la guerra civil de los 80, en el momento de transición de los 90, no hubo un proceso de recuperación psicosocial para la reinserción de los exmovilizados a sus hogares, lo que se repercutió en la militarización de los hogares, producto de los traumas y la militarización que llevaban en su mente los padres de familia. Bueno, entonces la recomendación es un proceso terapéutico nacional con una vinculación de todos los organismos, el Estado y todo un conglomerado nacional. Como le había dicho, este tema es un tema de salud pública, ¿verdad? Entonces, como es un tema de salud pública, aquí debe de converger tanto las instituciones del Estado, las organizaciones de salud de la sociedad civil que se encargan del tema del cuidado de la niña y la salud pública también, pero también las instituciones internacionales que deben de apoyar a través de asesorías técnicas, pero también financieras, para que en Nicaragua se dé un proceso donde podamos superar las polarizaciones, los traumas y las repercusiones que esto tiene para la construcción del futuro económico, social, cultural y hasta religioso en Nicaragua, para romper los ciclos
de violencia que nosotros vivimos en Nicaragua.